Vamos a seguir presentando las distintas posturas en torno a la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. En la línea telefónica, Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, esto es Morena. Martí Batres, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, buenos días, Martí. Saludos Martí, al auditorio. ¿tu posición o la de Morena al respecto de esta iniciativa de reforma energética? Es una contrarreforma, es un retroceso lo que está planteando Enrique Peña Nieto. No es una reforma para fortalecer a Pemex, es una reforma para fortalecer a las empresas extranjeras, transnacionales, para ceder la renta petrolera que hoy es de la nación y entregarla a las compañías extranjeras. En el nombre se dice todo. Lo que propone Peña Nieto son contratos de utilidad compartida. Hoy en día la utilidad del petróleo es completamente de la nación y lo que se plantea por Peña Nieto es compartir la utilidad del petróleo con otros, con terceros, que serían las compañías privadas, nacionales o extranjeras, fundamentalmente extranjeras, que son las más ávidas de poseer esta riqueza. Martí, escuchábamos al secretario de Energía señalando que pues nos falta tecnología, nos falta también inversión y que México, además de conocimientos, ¿no?, en esta materia, que México no puede hacer estas exploraciones en aguas profundas. Por eso lo importante de la utilidad compartida, en donde el particular suscribe un contrato y esto le da derecho a recibir un porcentaje pues de lo que vale el hidrocarburo que se extrae. No, tampoco esto nos pone en una posición mejor si no tenemos cómo sacar el petróleo de aguas profundas, que se quede mejor enterrado, que se quede mejor ahí donde está. Bueno, habría que decir varias cosas. En primer lugar, la mayor parte del petróleo mexicano no está en aguas profundas. La mayor parte del petróleo mexicano se encuentra en tierra y en aguas someras. Lo de las aguas profundas lo han difundido para justificar lo injustificable. Entonces, en primer lugar, pues aunque haya petróleo en aguas profundas, y habrá que sacarlo en algún momento, la mayor parte del petróleo de nuestros días está en aguas someras y en tierra. Y sacar el petróleo que tenemos en tierra, pues es muy sencillo, incluso cuesta $10 y el barril se vende en $100. Pero además, respecto a la tecnología, Pemex ha producido tecnología siempre. Llevamos 75 años produciendo tecnología o comprando tecnología. El petróleo es tan valioso que permite ser una garantía para la compra de tecnología. Ahora bien, si los señores que están actualmente al frente de la Secretaría de Energía se sienten muy incapaces y no pueden, pues que le den oportunidad a otros, pero en México hay mucha gente inteligente, capaz, que ha podido a lo largo de todos estos años hacer la explotación petrolera correspondiente. Ese discurso de no podemos, ese discurso de México no puede y entonces hay que ir a recurrir al extranjero, me parece un discurso, con todo respeto, pues bastante tonto. Por lo demás, pues Pemex puede, en su caso, comprar tecnología. No se necesita entregar el petróleo y la riqueza petrolera ni compartir las ganancias del petróleo con terceros para tener tecnología. Eso es una aberración. Martín, ¿qué opinas de que el presidente Enrique Peña Nieto haya recuperado la redacción del artículo 27 de los tiempos de Lázaro Cárdenas? Bueno, me parece una manipulación absoluta lo que dice Peña Nieto. Es una falsificación de la historia. No es el artículo 27 de los tiempos de Lázaro Cárdenas. Yo comparé los dos y no les encontré ninguna diferencia. Para empezar, no es, porque el artículo 27 que propone Enrique Peña Nieto es más largo, porque tiene el conjunto de reformas que se han hecho a lo largo de todos estos años. El texto de 1940 que ellos ponen en comparación es un texto más breve. Ahora bien, pero hay que señalar lo siguiente. El general Lázaro Cárdenas no recurrió a una reforma constitucional
para la expropiación del petróleo. Él se basó en el texto constitucional que ya existía y recurrió a una figura que es la expropiación. Y lo que está haciendo Enrique Peña Nieto no es recurrir a las figuras jurídicas que utilizó el general Lázaro Cárdenas, sino a otra. Él los está señalando, Peña Nieto, que quiere utilizar una figura a la que denomina contratos de utilidad compartida. Son caminos completamente diferentes. Lázaro Cárdenas usa la expropiación del petróleo, usa la figura de la expropiación para recuperar el petróleo. Peña Nieto usa la figura de los contratos de utilidad compartida para regresarles el petróleo a las compañías que fueron expropiadas en 1938. Ahora, no son estos contratos de utilidad compartida los mismos contratos de riesgo que impulsó Lázaro Cárdenas en la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, que él impulsó primero en diciembre de 1939 y que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre del 40? No, para empezar, no son lo mismo, porque si fueran lo mismo estarían planteados así. Es decir, lo que está planteando Peña Nieto es una figura diferente, que va más allá del contrato riesgo que se utilizó en la época de Miguel Alemán, o del contrato de servicios múltiples que se utilizó en la época de Fox, o de los llamados contratos incentivados que se utilizó en la época de Felipe Calderón. Porque si no hay cambio, entonces ¿para qué propone una reforma constitucional? Si va a utilizar las figuras ya existentes, o que ya se han utilizado en otros momentos de la historia, entonces ¿para qué propone una reforma constitucional? En realidad está planteando una figura que podría asemejarse más bien a una especie de contrato-concesión, o sea, un contrato que tiene tal alcance en compartir la renta petrolera que pueda ser atractivo para las compañías extranjeras. A ellos es a los que fue a ofrecerles el petróleo en Londres, y es a los que les ha dicho, según las propias revelaciones del Wall Street Journal, que les iba a compartir la ganancia del petróleo, que iba a haber reforma constitucional, que se iba a privatizar la industria petrolera mexicana. Ahora bien, vale la pena señalar también como experiencia histórica que no le toca al general Lázaro Cárdenas el uso de los llamados contratos riesgos. Lo que busca es que el petróleo sea de la nación, y en todo caso los contratos que pudieran haberse realizado en esa época eran contratos, pues digo, por ejemplo, para comprar tornillos, o contratos para comprar insumos para la industria petrolera, pero no contratos para ceder la renta petrolera. Esa es una enorme diferencia. Y con el paso de los años, el propio general Lázaro Cárdenas, según se ha demostrado en la carta que le envía a Jesús Reyes Heroles y en otros documentos, fue un crítico de esas figuras como los propios contratos, riesgo o las concesiones, precisamente porque le daban la vuelta al sentido original de la expropiación del petróleo, porque trampeaban la propia expropiación del petróleo y hacían una concesión de la ganancia petrolera a los particulares. Entonces, creo que también es muy importante señalar este asunto, ¿no? El propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas publicó hace unos días en el periódico La Jornada un fragmento largo de la carta que envía el general Lázaro Cárdenas del Río a Jesús Reyes Heroles cuando este era director de Pemex, precisamente en apoyo a estas medidas que se tomaron después para evitar que el petróleo, o que fuera trampeada la expropiación del petróleo, entregándole por otras vías a particulares las ganancias petroleras, que ha sido una tentación que el gobierno federal ha tenido en ciertos momentos de la historia, precisamente cuando ha tenido pues mayor presión. Dice en esa carta el general Lázaro Cárdenas que los servidores públicos son servidores y no negociantes, y además hace una serie de críticas precisamente a este tema fundamental, ¿no? Tengo aquí en mis manos precisamente la carta del general
Lázaro Cárdenas del Río. Martí, ¿van a defender el petróleo? Ustedes se han mencionado en diferentes ocasiones y te quisiera preguntar qué acciones incluye esta defensa del petróleo. ¿Cuál es el plan? ¿En qué frente se va a presentar esta defensa? Vamos a hacer una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre a las 10 de la mañana. Va a estar Andrés Manuel López Obrador. Es una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México. Incluso no es una marcha al Zócalo, es una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos parece muy importante. Si no hay una protesta clara, expresa de la ciudadanía, se puede cometer un error histórico de irreparables consecuencias por parte del gobierno federal. Entonces es muy importante que se manifieste también esta opinión. Y como ha sido evidente, la opinión de la mayoría del pueblo mexicano es que no se comparta la renta petrolera, que no se abra la industria petrolera a los particulares y que no se privatice Pemex. La privatización puede tener muchos nombres, pero en concreto, que lo que hoy es de la nación no sea ni parcial ni totalmente de particulares nacionales o extranjeros. Esta opinión ha sido constante. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2000, cuando se tocaba el tema de la reforma energética, se realizaban encuestas y encuestas, incluso de los partidarios de las privatizaciones, y reconocían que el 75% de la gente estaba en contra de cualquier tipo de privatización del petróleo. Otro tipo de sondeos se han realizado incluso entre líderes, hasta en líderes empresariales de opinión, etcétera, por organismos que han sido proclives al tema de las privatizaciones, como el CIDE u otros, o empresas encuestadoras que han sido militantes de este tipo de proyectos, como GEAISA, y hasta en ellos sus resultados son contrarios. Entonces lo que quiere hacer el gobierno es muy en contra de lo que ha hecho, de lo que quiere el pueblo mexicano, y con justa razón, porque el golpe para la gente sería múltiple, ¿no? Perderíamos una riqueza nacional, las compañías que podrían ir metiéndose a explotar el petróleo por estas vías que se proponen por Peña Nieto, pues ya no las sacaríamos nunca del territorio nacional, son muy poderosas. Si cuando el presidente Francisco I. Madero quiso cobrarle impuestos a las compañías petroleras a principios del siglo XX, pues ya teníamos a los buquetanques del vecino país del norte frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas. Estas compañías petroleras son muy poderosas. Han financiado guerras en otros países del mundo. O sea, ¿para qué las queremos aquí? ¿En qué problema nos vamos a meter? Así estamos bien. Lo que hay que hacer son otras cosas, no meter a las compañías extranjeras. Por esa razón es que es muy importante manifestarse, siempre pacíficamente, ¿no? Pensamos que la fuerza de una movilización debe de ser pacífica. Por eso estamos convocando en un domingo directamente al Zócalo de la Ciudad de México, el domingo 8 de septiembre, ¿no? Martí Batres, yo quiero agradecerte el que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias a ti, que tengan muy bonito día. Me parece que es un tema fundamental. Yo les agradezco además que se abra los espacios a otras opiniones. No, por supuesto, esa es parte de nuestra filosofía y de la mía personal, como tú sabes, Martí, de toda mi vida. Y al contrario, te agradezco tu punto de vista. Muchas gracias. Que tengan muy buen día, Sergio y Lupita. Gracias, Martín, muy buenos días.